Buenas tardes, acá les habla Iván Fernando. Hoy vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central de datos agrupados. Ya conocemos las medidas de tendencia central, que son la media, moda y la mediana. De esta vez vamos a hablar sobre datos agrupados. Este método consiste en organizar datos, una gran cantidad de datos, por ejemplo 80 datos, y clasificar según su tipo. Pero hoy vamos a hablar sobre una forma de trabajar con ellas. Vamos a hallar la media aritmética, que se le llama también promedio. Y esa es la fórmula. Entonces tenemos que media aritmética es igual a la sumatoria de x sub i por f sub i dividido por n. Vamos a descubrir qué significa cada uno de ellos. Tenemos que acá la letra sigma mayúscula significa sumatoria. X sub i es el punto medio o marca de clase de cada intervalo de clase. Ese, cuando observemos la tabla, vamos a identificar. F sub i es la frecuencia absoluta de cada intervalo de clase. N es la cantidad total de datos. Para comprender mejor, tenemos acá una tabla que nos habla de la edad de 80 trabajadores de una empresa. Y el problema nos va a decir que quiere que hallemos la media aritmética. Y como vemos acá los datos, tenemos los intervalos de clase, que está clasificado en edad. De 18 a 24 años, 24 a 30 años, y va así hasta 42 a 48 años. Y la frecuencia absoluta es la cantidad de personas que corresponden a esas edades. Entre 18 a 24 años hay 15 trabajadores. Existen 20 trabajadores que tienen entre 24 a 30 años de edad. Y así va yendo hasta el último, ¿no? Sumado nos da 80 trabajadores. Como hemos visto en la fórmula para hallar la media aritmética, nos están faltando algunos datos, ¿verdad? X sub i, f sub i. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar la tabla. Acá le agregamos dos columnas. Una de ellas es la x sub i, que es la marca de clase. ¿Cómo se obtiene la marca de clase de cada uno? Acá tenemos 18 y 24. Vamos a sumar. Vamos a sumarlas. Y ese resultado lo dividimos por 2. Y nos da 21. Hacemos lo mismo con 24 y 30. Sumamos 24 más 30 y luego dividimos por 2. Nos da 27. 30, 36, sumamos, dividimos por 2, nos da 33. Lo mismo acá abajo, 36 más 42 y se divide por 2. Y por último, 42 y 48. Sumamos y dividimos por 2. Nos da 45.
Cada intervalo de clase sumamos los números entre ellos y dividimos por 2. Así se procede con cada uno de ellos. Luego tenemos la f sub i, frecuencia absoluta. 15, 20, 25, 15, 5. Todo esto sumado nos da 80. No hizo falta calcular esta parte. Pero el siguiente es que x sub i por f sub i. Como acá ya nos dice, tenemos que multiplicar cada marca de clase con su frecuencia absoluta correspondiente. Entonces tenemos 21 por 15. Nos da 315. 27 por 20. Nos da 540. 33 por 25. Nos da 825. 39 por 15 nos da 585. 45 por 5 nos da 225. Bueno, hecho todo esto, volvemos a mirar la fórmula. Que nos decía sumatoria de x sub i por f sub i. ¿Qué nos dice ahí? Que tenemos que sumar. Acá tenemos x sub i por f sub i. Tenemos que sumar todas estas cantidades. 315 más 540 más 825 más 585 más 225. El total, que nos da 2490. Esta es la sumatoria. Sumatoria de x sub i por f sub i. Y miramos nuestra fórmula otra vez. Necesitamos n. El n, como ya les había dicho, es la cantidad de datos o total de frecuencia. Y tenemos acá que nuestro total es 80. Bueno, ya tenemos lo que necesitamos, entonces vamos a proceder a calcular. Vamos a insertar los símbolos. Media aritmética equivale a la sumatoria. Ya tenemos sumatoria. Acá vamos a introducir nuestra fracción. ¿Qué nos decía? Vamos a introducir nuestra fracción primero. Acá. X sub i por f sub i dividido n. Así nos dice nuestra fórmula. Vamos a reemplazar entonces los valores. Entonces nos pide sumatoria de x sub i por f sub i. Miramos acá, la sumatoria es este total, 2490. Dividido por n, que viene a ser nuestro 80, la suma de las frecuencias absolutas. Entonces, ¿qué nos falta hacer? Realizar la división. Ustedes ya saben que una fracción es la representación de una división. Es una división indicada. Entonces escribimos el resultado de la división, que nos da 31,125. Pero como estamos hablando de edades, no podemos utilizar números decimales, tienen que ser enteros. Entonces vamos a redondear. ¿Cómo vamos a redondear? A 31.
Pero como hablamos de un valor aproximado, entonces utilizamos este símbolo, que significa que media aritmética es aproximadamente 31. ¿Cómo vamos a interpretar este resultado? La media aritmética equivale a 31. Quiere decir que entre los trabajadores que hemos analizado, la mayoría de esos trabajadores tienen 31 años de edad. Si nos fijamos en la frecuencia absoluta, es 25 la cantidad mayor. Y si miramos su intervalo de clase correspondiente, el 31 se encuentra entre el 30 y el 36, lo que confirma nuestro análisis, que el 31 entonces es la cantidad representativa de este grupo de datos. Espero que hayan comprendido y les haya gustado el video, y hasta la próxima.